Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vázquez González y en esta ocasión estaremos meditando acerca de la Iglesia Apostólica y su impacto a la Iglesia del presente. Y lo vamos a desglosar en 3 puntos muy importantes. En primer lugar, la Iglesia neotestamentaria. Como segundo lugar, las características de la Iglesia Apostólica. Y como tercer lugar y último punto, el aporte de la Iglesia Apostólica a la Iglesia del presente. Comencemos. La Iglesia neotestamentaria se ha instituido por la persona de Cristo y en esencia esta organización está constituida por todos los creyentes elegidos que Dios el Padre le entregó al Hijo para que sea un pueblo especial, sus elegidos. En el libro de Salmos capítulo 2 versículo 8 el salmista dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Se puede apreciar que esta promesa es donde el Padre le otorga al Hijo a los elegidos. Esto se le conoce en teología como el consejo eterno de redención. La Iglesia neotestamentaria es una institución apostólica. En el libro de Efesios capítulo 2, desde los versículos 20 al 22, Pablo enseña claramente que la iglesia está fundamentada por los apóstoles y los profetas y que cuyo arquitecto es Cristo. Ese fundamento que es Cristo, por quien ahora todo creyente pertenece a la iglesia de Dios. Por lo tanto, la iglesia ha crecido y se ha mantenido por el fundamento apostólico. La iglesia neotestamentaria es el fundamento mismo de Cristo Jesús. Es importante que en esta sección se considere la importancia de Cristo, que Él es el fundamento de la iglesia, ya que el fundador de esta organización ocupa un lugar de preponderancia muy importante, porque Pablo dice que Cristo es la principal piedra del ángulo, no en base a que quiere decir que Cristo es solamente o que es un simple utensilio, no, sino que de Él se desprende la construcción y que eso es lo que Cristo es, el fundamento de la iglesia. Y vamos a hablar acerca de algunas características de la iglesia apostólica. En primer lugar, vemos que la iglesia primitiva es una iglesia obediente a la gran comisión. En segundo lugar, vemos que la iglesia es una iglesia en constante oración. En tercer lugar, nos damos cuenta que la iglesia es una iglesia que está unánime. Como cuarto lugar, la iglesia primitiva era una iglesia que permanecía y preservaba la doctrina de los apóstoles. Una de las preguntas que tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué hace a una iglesia una buena iglesia? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues en Hechos capítulo 2 nos ofrece 4 diatrices claramente acerca de este punto, ¿sí? Como número 1, la forma de enseñanza que la iglesia tenía acerca de la doctrina de los apóstoles. Eso es fundamental, eso es primordial, eso es absoluto, eso es inamovible. Como segundo lugar, nos damos cuenta que la iglesia primitiva, tenía una comunión entre los creyentes. Y eso es parte fundamental, porque la iglesia es un organismo vivo, una unidad indisoluble, porque cada uno son miembros de la iglesia. Como tercer lugar, la iglesia partía el pan. Es decir, ellos hacían una fiesta que se llamaban las fiestas ágapes, donde ahí ellos estaban unánimes y tenían las cosas en común. Y como cuarto lugar, de las características que hace una buena iglesia es la oración. Nos dice las Escrituras en Hechos capítulo 2 que la iglesia estaba en ferviente oración. Y esto es muy importante porque hoy en día estas bases son fundamentales para saber una iglesia que es una iglesia bíblica y una iglesia que no es una iglesia bíblica. Ahora bien, ¿cuál es el aporte de la iglesia apostólica a la iglesia presente?
para ello tenemos que meditar un poco acerca de dos aspectos muy importantes. Como número uno, la iglesia disfuncional. A lo mejor no has escuchado este concepto de disfuncional, pero en este breve video quiero compartirte acerca de eso que es muy importante, porque la iglesia disfuncional es una iglesia cuyos miembros no operan en el diseño y en el orden establecido por Dios. En simples palabras, es aquella iglesia que no está fundamentada bajo los fundamentos de los apóstoles y los profetas, porque en Efesios capítulo 2, versículo 20, nos habla acerca de que la iglesia está fundamentada por esa piedra angular que es Cristo y que está cimentada por los apóstoles, por los profetas, y esos son las bases de una iglesia verdadera. Pero se nos puede preguntar, ¿cuáles son las características de esas iglesias disfuncionales? Pues las características de esas iglesias disfuncionales es que el hombre es el centro del servicio, el hombre es el centro de la iglesia y no Dios. Si tú detectas eso en tu iglesia, quiere decir que no es una iglesia funcional, es decir, no es una iglesia apostólica. Otra característica de una iglesia disfuncional es que esa iglesia está en constante activismo. ¿Qué quiere decir? Que le pone más énfasis a las actividades que a la palabra de Dios. Y por lo tanto, eso es otra de las características de una iglesia disfuncional. Otra de las características de una iglesia disfuncional es que le pone más énfasis a lo que es la adoración, en vez de la palabra de Dios. Es muy importante que tenemos que considerar este aspecto, porque hoy en día se le pone más énfasis a otras cosas que a lo primordial, que es la iglesia que ha sido constituida por las bases doctrinales, que esas bases doctrinales son apostólicas, ¿sí? Y ¿cómo resolvemos esto? ¿O cómo nosotros podemos descansar? ¿Cómo nosotros podemos discernir qué realmente es una iglesia funcional? Y para ello, pues hemos dicho que una iglesia funcional es aquella iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia funcional es una iglesia que tiene todas las cosas en común. Una iglesia funcional es aquella iglesia, ¿sí?, que está centrada en la palabra de Dios, y por lo tanto eso es lo que va a determinar que realmente es una iglesia funcional, sabiendo que una iglesia funcional está instituida por las bases doctrinales que los apóstoles dieron a las iglesias que fueron fundadas, sabiendo que ellos permanecían firmes y constantes en la doctrina que ellos habían recibido por parte de Cristo. Y por lo tanto, cuando decimos que la iglesia es una iglesia apostólica, no estamos hablando acerca que es una iglesia que ha dado una sucesión apostólica como la Iglesia Católica Romana dice. No, cuando nos referimos acerca de la iglesia apostólica, nos estamos refiriendo que es una iglesia que ha sido fundamentada bajo los estándares de lo que es la iglesia apostólica, y que los discípulos enseñaron a las iglesias que ellos fundaron, y por lo tanto eso es lo que realmente es una iglesia funcional. Por lo tanto, concluimos que una iglesia que no es apostólica no es una iglesia verdadera. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿realmente la iglesia donde yo asisto es una iglesia apostólica o no? Por lo tanto, decimos
que si la iglesia no es fundada bajo los estándares de la verdad, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, pues entonces no puede ser una iglesia verdadera. Hasta luego.